Buenos días, mis chicos de cuarto. Como siempre, a mí me gusta empezar mis videos haciendo un resumen de lo que vimos la vez pasada. Entonces, en el video anterior estuvimos hablando de la colonia ampliamente. ¿Qué es la colonia? El periodo en el que los españoles decidieron quedarse en América, establecerse con sus familias, imponer las leyes españolas, enseñarnos sus costumbres, idioma, religión y todas sus ideas como si fuéramos parte del propio país de España, pero cruzando el océano. Obviamente, cuando los españoles se establecieron en América, hubo mezcla de razas, lo que se llama como mestizaje, y lo que dio como origen la diversidad que disfrutamos hoy. Vimos también cómo es el modelo de un pueblo colonial, que tenía la iglesia en una plaza principal, que también funcionaba como plaza de mercado en ciertas ocasiones, donde encontrábamos el apogeo militar y las oficinas públicas. También vimos características de la colonia, esas son muy importantes, que era como establecer un departamento o un estado español, pero aquí en América. También vimos cómo se organizaba la sociedad colonial y estuvimos viendo que no se organizaban por situación económica o cuánto dinero podían tener, sino por el color de la piel. Los más importantes obviamente eran los españoles, que eran muy blancos. Allí también en lo más alto de la pirámide estaban los sacerdotes. Luego los hijos de los españoles nacidos en América, como los criollos y los mestizos. Luego los indios propiamente dichos, los nativos americanos. Y por último, los negros y mulatos, que son hijos de negros con españoles. ¿Sí? También estábamos hablando de las mujeres en la colonia. Todas las mujeres tenían un papel para cumplir, pero dependía también de su color de piel. Las mujeres españolas o las blancas se dedicaban a ser buenas amas de casa y las que realmente trabajaban eran las mestizas, las indígenas, pero sobre todo las negras, que eran las esclavas de las amas blancas. Y ejercían labores domésticas, agrícolas, en fin. Lo más triste era que sus hijos eran vendidos como vende uno un animalito. Bien. En la economía colonial estuvimos viendo que lo que más se movía obviamente era la agricultura, porque estas tierras americanas lo que tienen es tierras de cultivo. También el comercio, porque todas las piedras preciosas y el oro y las riquezas que sacaban de América se movían hacia Europa por barco, como dijimos en el video pasado. También se daba la minería por lo mismo. Ahora, en las instituciones económicas coloniales vimos la encomienda, la mita y los resguardos. Recuerden que en la encomienda a un español le entregaban un grupo de indígenas para que trabajaran en un territorio que él tenía, en agricultura, en construcción, en tejido, en artesanías, pero estos indígenas pagaban impuestos a su encomendero para su estadía allí, para que el encomendero tuviera para sus propios recursos y también para enviar a España, y el encomendero tenía la obligación de enseñarles el idioma español, la religión católica y las costumbres españolas. En la mita era diferente porque a este señor español le daban era una mina, no un territorio. ¿Sí? A la mina iban a trabajar indígenas, pero ellos no se quedaban en la mina, sino que ellos trabajaban por turnos hasta que tenían los recursos para pagar los tributos al español que estaba encargado de la mina. Entonces los indígenas llegaban, trabajaban en la mita, lo que era en la recolección de oro o piedras preciosas o carbono, en fin. Los indígenas tenían que pagar su propio sustento, pagar los tributos y luego volver a su casa para que otro grupo de indígenas pudieran llegar a la mita. Y así como en un círculo, como en un ciclo. Ahora, en los resguardos ya son tierras que se le daban a los indígenas para que las cultivaran. Y de lo que cultivaban tenían que pagar tributos.
a algún criollo que viviera cerca de allí. Era ese criollo el que los vigilaba, por decirlo de alguna forma. ¿Mm? Eh, la ventaja era que ellos eran un poco más libres, incluso para poder continuar sus costumbres religiosas paganas. Pero hay un tema muy importante en la colonia que es el que quiero ver hoy, y se llama la esclavitud. A mediados del siglo XVI, más o menos en 1550, la población indígena había disminuido mucho, primero por la violencia ejercida por los españoles y segundo por las enfermedades que habían traído a América. Entonces no tenían la misma fuerza de trabajo y creo haberlo dicho antes, la fuerza que se impuso a los indígenas, aparte de desproporcionada, eh, procuró muchísimas muertes, porque obviamente a nadie le va a gustar que lo conquisten así como por tan a las malas. O sea, esto es mío, me quedo acá y haz como quieras, no puede ser. Entonces ellos ejercieron muchísima resistencia y eso generó muchísimas muertes. Pero también tengamos en cuenta que la población indígena no era mucha y entre una tribu y otra tribu indígena había bastante territorio de por medio. Entonces no era que tuviera mucha fuerza de trabajo ya para mediados del siglo XVI. Entonces los españoles pensaron en una costumbre que tenían sus vecinos del país de Portugal, en los portugueses, que ellos se aprovechaban de una situación política que estaba pasando en África. En África, los reinos estaban en guerra civil y el reino que ganaba tomaba a los más fuertes del reino vencido para llevarlos presos. Los llevaban presos a la costa occidental de África y allí eran vendidos como esclavos. Entonces los portugueses venían a esas costas africanas, compraban a los negros prisioneros de esas guerras, los empacaban en un barco unos encima de otro, como creo que pueden ver en esta imagen de la izquierda. Era muy difícil para ellos las condiciones de viaje porque el océano Atlántico no es nada tranquilo. Aparte de eso, estaban muy incómodos, estaban sometidos a hambre, a frío o a mucho calor o a lluvias intensas. Muchos de estos que empacaban desde África hasta América no llegaban vivos. Los que llegaban se vendían en las plazas públicas como en una subasta. Obviamente los más costosos esclavos eran los más fuertes, los más sanos, los que tenían los dientes en mejores condiciones o las mujeres que estuvieran en edad y fortaleza de tener muchos hijos. Una vez vendidos, ellos debían trabajar forzadamente, principalmente en las minas, como en las mitas. Eran los que sabían cómo cultivar la caña de azúcar, entonces eran ellos prácticamente los que nos enseñaron a cultivar la caña de azúcar aquí en las tierras americanas. Y cualquier trabajo fuerte, entre otras, eran los que se encargaban del servicio doméstico, del aseo en el servicio doméstico. Trabajaban en las casas de los blancos y en realidad no eran muy bien vistos, ni por los blancos, ni por los mismos compañeros africanos. Muy difícil la situación de ellos. Aquí en esta diapositiva les estoy hablando de cómo era el gobierno en la época de la colonia. Para dominar y administrar el nuevo mundo, los españoles tenían que crear nuevas instituciones políticas. Algunas tuvieron que funcionar en España y otras tuvieron que funcionar en América. Recuerden que yo les envío esta presentación en PDF para que tengan tiempo de leer bien. Este es un tema que uno va a tener que seguir viendo por lo menos un poquito más en quinto. Entonces en España funcionaban el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. El Consejo de Indias era el que hacía las leyes que tenían que cumplirse aquí en las nuevas tierras y la Casa de Contratación de Sevilla era la que se encargaba de todo lo comercial. Era como lo que ahora conocemos como la DIAN, ¿sí? Era la que veía qué entraba, qué salía, cuál era su precio, los tributos que se pagaban, en fin. En América funcionaban las reales audiencias o la Real Audiencia, las capitanías generales,
los cabildos y el virrey. La Real Audiencia eran como los juzgados de la época. Ellos escuchaban las quejas que se daban en las relaciones entre los españoles y los indígenas. En las capitanías generales eran batallones de soldados que primero tenían la misión principal de seguir conquistando el territorio y enfrentarse a los indios rebeldes o a los negros fugitivos. Los cabildos eran unas juntas. Las juntas es como un grupo de personas, como las juntas administradoras locales que vemos en los barrios hoy en día. Bueno, las juntas antes se llamaban cabildos y estaban compuestas por los líderes de la población y eran los que se encargaban, sin tener necesidad de ser impuestos por la ley o por la fuerza, los comportamientos sociales y cómo iba a ser el asunto de las obras religiosas. Ahora, el virrey era un español familiar del rey, era como el presidente, por decirlo así, pero obviamente no era un presidente y no tenía nada que ver, pero era el que mandaba en las tierras americanas. Era el que se encargaba de que todas las leyes españolas se cumplieran en este territorio. ¿Está bien? Luego, tengo acá un cuadro que me pareció importante que tuviéramos en cuenta y lo explico un poquito y habla del periodo hispánico, que el periodo hispánico comienza con la llegada de los españoles a América. Antes de que ellos llegaran era el periodo precolombino o el periodo prehispánico. Pero ya cuando llegaron los españoles estamos hablando de este periodo hispánico. El primer punto era el reconocimiento, que fue lo que ya hablamos, del descubrimiento de América. El segundo punto fue la conquista, que fue la ocupación del territorio por la fuerza. Y el tercer punto es la colonia, que es lo que hemos estado viendo en estos dos últimos videos. Espero que hayan entendido el tema. Vuelvo y les digo, está habilitado el foro de discusión para cualquier duda, pregunta o trauma. Y es importante que tengan claro el tema para completar su entrega final. Los quiero mucho, chicos. Dios los bendiga. Un abrazo.